stand with me and join me in the Word of God. And we are going to be in Galatians chapter 2. Gálatas capítulo 2. As you probably may have forgotten, this is where I was last preaching. Si quizás se le haya olvidado, pero la última vez que estuve predicando por aquí bajo, estábamos hablando acerca del libro de Gálatas y queremos continuar. No, I would like to continue there. We are in verse 11. Estamos en el versículo 11 y vamos a considerar hasta el 13. We are Galatians chapter 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11 y vamos a considerar hasta el 13. I'm going to invite you to keep your Bible open as well as we go through this study. Mientras vamos estudiando este texto, le invito a que mantenga su Biblia abierta. ¿Ya está ahí? Are you there? Dice la palabra de Dios, leemos en reverencia. In reverence, we read the word of the Lord. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Let us read that in English. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For prior to the coming of some men from James, he used to eat with the Gentiles. But when they came, he began to withdraw and separate himself, fearing those from the circumcision. The rest of the Jews joined in his hypocrisy, with the result that even Barnabas was carried away by their hypocrisy. Let us pray. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y ser instruido por ella. Lord, we thank you once again for the privilege that we have to come before your word and to be instructed by it. Lord, we come to your word with an open mind and an open heart, willing, Lord, to be corrected. Señor, venimos ante tu palabra con una mente humilde y un corazón abierto, dispuestos a ser corregidos por ella. Ayúdanos, Señora, a comprender la realidad de lo que tú nos presentas en este texto. Lord, help us to understand and grasp the importance of what you're showing us through this text. We ask, Lord, that as you do, we glorify your name for your mercy and kindness in correcting us. Señor, te pedimos que mientras tú nos hablas, nosotros reconozcamos tu misericordia y tu gracia que nos instruye y nos corrige. Esto lo pedimos para la gloria de tu Hijo Jesucristo. We ask this to the glory of your Son, Jesus Christ. Y la iglesia de Cristo dice, como le dije, mantenga su Biblia abierta conmigo. As I told you, please, I invite you to keep your Bible open. The perversion of the gospel has been a constant challenge the church has had to face almost from the moment of its inception. La perversión del evangelio ha sido una batalla, un reto constante que la iglesia ha tenido que enfrentar desde el momento que comenzó. It didn't take very long for false teachers to attempt to distort it, to pervert it. No tomó mucho tiempo para que los falsos maestros trataran de distorsionar el evangelio y de pervertirlo. Battling false teachers was a constant battle the apostles had to face. Confrontar falsos maestros era una batalla constante que los apóstoles tuvieron que confrontar. The battle still continues to this day. La batalla sigue continuando hasta este día.
on a recent case, a so-called prophet was caught using information from Facebook. En un caso reciente, un supuesto profeta de hoy en día fue descubierto utilizando información de la famosa página de Facebook. The man and his team were using information from Facebook pages and claiming that it was revelation from the Holy Spirit through his prophetic ministry. Este hombre y su equipo estaban tomando información de la página de Facebook de la gente que atendían a sus eventos y estaban utilizando esa información de Facebook como revelación de que el Espíritu Santo le había revelado a través de su ministerio profético. To expose the fraud, a couple created a couple of Facebook profiles with fake information to test to see if he would use it in one of his prophetic moments. Para exponer el fraude, una pareja creó falsas páginas o falsos profiles con información falsa para probar si verdaderamente él estaba utilizando esa información en sus momentos proféticos. Turned out that as they suspected, he used the false information posted as prophetic revelation. Y sucedió que esta pareja lo cogió usando esa falsa información en sus eventos como revelación profética. This revealed that he was a fraud preaching a false gospel. Esto revela que era un falso maestro predicando un falso evangelio. Interesantemente, no le voy a dar el nombre, pero en nuestros canales cristianos, muchos supuestos maestros reconocidos lo aprobaron como un verdadero profeta. Sadly, I'm not going to give you the name of that false teacher, but in some of our Christian channels, some of our renowned teachers or preachers or famous evangelists approved him, recommended him as a true prophet. Many people and groups pervert the gospel. Mucha gente y muchos grupos pervierten el evangelio. And I tell you so that you're aware. Y le decimos para que esté al tanto. Tenga un grado de escepticismo. Be a little bit of a skeptic when you hear somebody tell you, I have a revelation from God, a new revelation from God. Tenga cuidado cuando alguien le dice a usted, tengo una nueva revelación de Dios. Cuestiónelo. Question it. But yet there are others who preach the true gospel. Pero sin embargo hay otros que predican el verdadero evangelio y lo contradicen de la manera en que viven. And they contradict it in the way that they live. In the early church, one of the first moments or movements that threatened the gospel was confronted by the early apostles in Acts chapter 15. En la iglesia primitiva, uno de esos movimientos que amenazaba el evangelio fue confrontado por los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 15. The events that took place during the confrontation are very relevant to the text we're considering today. Los eventos que ocurrieron en ese capítulo, esa confrontación, son muy relevantes a lo que estamos estudiando hoy, a lo que estamos considerando hoy. So I'm going to invite you to go there with me, Acts chapter 15, Hechos capítulo 15. Mira lo que sucede en los versículos 1 y 2. Let us consider what happened there in verses 1 and 2. Dice la palabra de Dios, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos
Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debates con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Listen to the text, verse 1. Some men came down from Judea and began teaching the brothers. Listen to what they were teaching. Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. And after Paul and Barnabas had a heated argument and debate with them, the brothers determined that Paul and Barnabas and some others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders concerning this issue. What was the issue? ¿Cuál era la cuestión? Was it or is it required for a Gentile believer who repents to have to be circumcised in order to be saved as prescribed by the custom of Moses? Era o es necesario que un creyente gentil que se arrepiente tenga que circuncidarse para así poder ser salvo como lo prescribe la ley de Moisés. Is there an additional requirement to the gospel in order for men to be saved? ¿Hay algún requisito más necesario para que el hombre sea salvado? What did the apostles and elders do to solve these problems? ¿Qué hicieron entonces los apóstoles y los ancianos para resolver este problema? Es un problema serio. This is a serious problem. We see it in verse 2. Lo vemos en el versículo 2. They went up to Jerusalem and had a meeting, a gathering, a council, a debate discussing whether the Gentiles who believe were required to have circumcision and observe traditions in order to be saved. Lo vemos en el versículo 2. Ellos subieron a Jerusalén, tuvieron una reunión, vinieron juntos, tuvieron un concilio y allí tuvieron un debate discutiendo si los gentiles que creían estaban requeridos hacer la circuncisión y observar las tradiciones para poder ser salvos. We see the discussion that took place and the conclusion in verses 6. Vemos la conclusión de lo que ellos determinaron en el versículo 6 del mismo capítulo. Ahí en Hechos, mira lo que dice el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. The apostles and the elders came together to look into this matter. What happened after they considered it? ¿Qué sucedió después que ellos lo consideraron? ¿Cuál fue la conclusión a la pregunta? What was the question? What was the conclusion of the question? And how did they proceed to answer this question? ¿Cómo ellos procedieron para contestar y corregir este problema? Mira el versículo 7, look at verse 7. Y después de mucho debate, and I want you to pay attention to this name, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Escuchen lo que Pedro dice. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro continúa: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y mire la declaración maravillosa de Pedro. Creemos más bien
que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Listen to Peter. Listen to the answer from the apostles. After there had been much debate, and look at the name here, keep it in mind. This is Peter. Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles will hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, testified to them, giving them the Holy Spirit, just as he did, or as he also did to us. And he made no distinction between us and them, cleansing their hearts by their faith. Since this is the case, this is Peter continuing, why are you putting God to the test by placing upon the neck of the disciples a yoke which neither our forefathers nor we have been able to bear? But we believe, listen to this great declaration, we believe that we are saved through grace of the Lord Jesus in the same way as they also are. The question is, are they required to do what Moses said? And Peter refers to the moment when he preached to the Gentiles and how without any of it they receive the Holy Spirit. Y Pedro, para responder a la pregunta, usa un evento de cuando él por primera vez fue llamado a predicar el evangelio para ilustrar que sin ningún requisito de guardar las tradiciones de Moisés, los gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo de la misma manera que los judíos que lo recibieron en su primera instancia. There we see it. Ahí vemos la respuesta a esa gran pregunta. We believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor. Having concluded that we are saved by grace and not requiring circumcision, they move to take action. Habiendo respondido y concluido que somos salvos, que ellos eran salvos por la gracia y que no requerían la circuncisión, entonces él se mueve a tomar acción. Ellos se mueven a tomar acción. The apostles drafted a letter to answer the matter. Los apóstoles escribieron una carta para dirigirse a este problema. The letter was sent to churches around in order to correct the problem. Esa carta fue enviada a las iglesias para corregir este problema. The letter made it very clear. La carta lo hacía muy claro. All men are saved through grace of the Lord Jesus Christ and not by the works of the law. Todos los hombres son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no por las obras de la ley. However, as is always the case, false teachers will not stop their efforts to spread their false teachings. Como siempre sucede, como siempre es el caso, los falsos maestros no van a parar sus esfuerzos para seguir predicando sus falsas enseñanzas. The problem continues and it still must be confronted. El problema continúa y todavía tiene que seguir siendo confrontado. If you were to ask the question, why did Paul write Galatians? Si nosotros hiciéramos la pregunta, ¿por qué Pablo escribe Gálatas? The answer will be, Paul was confronting the same problem. La respuesta a esa pregunta sería, Pablo sigue confrontando el mismo problema. There were false teachers, Judaizers, who were teaching that in order to be saved, believers were required to keep the law and the custom of Moses. Habían falsos maestros, judaizantes,
que estaban enseñando que para que la persona sea salva, los creyentes están requeridos seguir obedeciendo y practicando las costumbres de Moisés. Y déjeme decirle que todavía hoy en día hay gente que sigue imponiendo prácticas y tradiciones judías a la iglesia. And let me tell you that still today you have people, believers, false teachers who are still trying to impose on believers traditions from Jewish people, from the customs of the Jewish religion, to impose them on believers. Usted los ve a cada rato. Cualquier dieta nueva que sale del Viejo Testamento hay que seguirla. Whatever diet comes out from the Old Testament, we must follow it. Cualquier rito, cualquier pañito que haya que ponerse, hay que ponérselo también ahora. Whatever rite, whatever custom, whatever cloth you must put on your head, you have to do it. And you see believers doing it. Y vemos a creyentes haciéndolo. As is often the case, when a faithful teacher presents clearly the message of the gospel and confronts error, those who oppose him and the message not only corrupt the message, they move to attack the credibility of the faithful teachers. Y como es muchas veces el caso, cuando hay maestros fieles que presentan el mensaje del evangelio y confrontan el error, siempre van a haber aquellos que se oponen a ese mensaje y no solamente corrompen el mensaje, destruyen el mensaje, lo pervierten, se mueven a atacar la credibilidad de los maestros fieles. In this letter, Paul writes to defend both because they attack his credibility and the character as well. En esta carta, Pablo se mueve a defender ambas cosas, el evangelio y su carácter, porque ambos están bajo ataque. Y los Gálatas habían permitido que los falsos maestros corrompieran el evangelio que se le había entregado. And the Galatians have allowed false teachers to corrupt the gospel that had been delivered to them. And not only did they attack the gospel, they attacked Paul. Y no solamente habían atacado al evangelio, atacaron la credibilidad de Pablo y dijeron, este no es apóstol. He is not an apostle like the other ones. So Paul has to defend both. Y en el capítulo 1 vemos a Pablo defendiendo no solo el evangelio, sino también defendiendo su apostolado. And now in chapter 1 we see Paul defending not only the gospel, defending his own ministry. Now, I want you to see what Paul does. Yo quiero que usted vea algo lo que Pablo hace para defender su evangelio. Pablo comienza diciendo que su evangelio, o su mensaje, o su ministerio, su apostolado, fue escogido por Cristo. Paul begins by telling them that his gospel, his apostleship, came from the choosing of Jesus Christ himself. He did not choose it. He did not call himself. Él no lo escogió y él no se llamó a sí mismo. Y Pablo dice que luego de que Cristo lo llamó, recibió el mensaje del evangelio por revelación de Cristo. And then Paul says that he received the message, the gospel message, by revelation from Jesus Christ, directly from Christ himself. I want you to understand this. Paul did not go to the apostles. Pablo no fue a los otros apóstoles para preguntarles a ellos que ellos predicaban. He did not go to them to ask him, what were you preaching? He simply received it from Jesus Christ himself. Simplemente lo recibió de Cristo mismo. Pero hay algo interesante que Pablo hace que muchos hoy en día no hacen. But there is something very interesting here that Paul does that many people don't do today. Mire, cuando Pablo recibió el evangelio, no se fue inmediatamente a predicar. Paul didn't immediately go to preach it. Hoy en día, muchos reclaman que recibieron un mensaje, una misión, un sueño o una nueva revelación y sin preguntarle a nadie, sin confirmarlo con las escrituras o el escrutinio de los líderes en la iglesia, en una iglesia saludable, se van, empiezan un ministerio y se van a predicar un evangelio falso. These days, you have many people who claim to receive a dream, a message, a revelation, a new knowledge from God in some way, and without confirmation from the scriptures or the scrutiny of healthy believers or healthy teachers in a healthy church,
they go and start a ministry of preaching the gospel that is no gospel at all. Mire, si usted va y busca las falsas denominaciones cristianas hoy en día, casi todas empezaron por un sueño o una visión. If you go analyze all the false religious denominations today, Christian denominations today, most of them started with someone having a vision or a dream. And today they're all on a cult. Y hoy están miles de personas en un culto, en un falso evangelio. Así que mire, cuando usted a alguien le venga a decir, Dios me dio un sueño, me dio una visión, me dio una nueva revelación o un nuevo conocimiento para ti, usted diga, déjame abrir la Biblia para ver si es consistente. So I tell you that the next time someone comes to you and tells you, I have a new vision, a new message, a new revelation, a new word of knowledge from God, you tell them, stop, let me open the Bible. Let's see if that's consistent with Scripture. Pablo, y mira, ¿sabe lo que hizo Pablo? You know what Paul did? Later, he went back to Peter, John, and James. Años después, Pablo va y presenta su evangelio a Pedro, a Juan y Jacobo. Es lo que él dice en el texto. Y Pablo le predica el evangelio a ellos. And Paul preaches the gospel to them. Para ver si lo que él estaba predicando era consistente con lo que ellos predicaban. To see if what he preached was consistent with what they preached. Mire lo que ellos hacen en el versículo 9 del libro de Gálatas. Look what they do. Estos tres hombres dicen, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan. Mire esos tres nombres, qué interesante. Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. En otras palabras, dijeron, lo que está predicando es consistente, sigue predicándolo a los gentiles. In other words, what they were doing and recognizing the grace that had given to me, James and Cephas and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship so that we might go to the Gentiles and they to the circumcised. So what they were doing, it was saying is, the gospel that you're preaching is consistent with what is revealed to us. Keep on preaching it. Interesante, ¿verdad? However, something very discouraging happens now in this text. Y sin embargo, algo que desanima pasa en este texto. Pedro, Jacobo y Juan confirman el mensaje del evangelio y ahora Pedro con sus acciones lo contradice. Peter, James and John confirm the message of the gospel, and now with his behavior, Peter contradicts everything that he preaches. Lo que queremos aprender hoy es que nuestro comportamiento contradice muchas veces lo que nosotros creemos. What I want to teach today is that sometimes our behavior contradicts the gospel message that we preach. Si tu vida y la mía no dan evidencia de que somos salvados, contradecimos el evangelio que creemos predicar. If our lives do not bear fruit worthy of repentance, fruit that confirms the gospel that we believe, we contradict it. La contradecimos. Y esto que Pedro está haciendo amenaza el evangelio. And this that Peter is doing here threatens the gospel. We see it beginning in verse 11, going back to Galatians, volviendo a Gálatas, mire lo que sucede en el versículo 11. Lo que leemos al principio, what we read at the beginning. Gálatas capítulo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque era de condenar. Here's what happens. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Listen, Peter,
Peter was the one that first spoke in that meeting. Pedro fue el que primero habló en ese concilio, en esa reunión. Pedro era uno de los 12 apóstoles que era percibido como el líder de ellos. Peter was one of the 12 and believed to be one of their leader. Paul referred to him as a pillar of the church. Pablo se refiere a Pedro como una columna de la iglesia. Peter was also the first to preach to the Gentiles. Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles. He witnessed what happened when he preached to the Gentiles and believed. Él fue testigo de lo que sucedió cuando predicó a los gentiles y ellos creyeron. Peter saw how they received the Holy Spirit. Pedro vio cómo ellos recibieron el Espíritu Santo. They did so without having to keep the customs. Ellos lo hicieron sin tener que guardar las costumbres. De la misma manera que lo vio cuando los 120 estaban reunidos en el libro de Hechos. In the same way that he saw it happen when the 120 were gathered together in the book of Acts. Peter was the one that declared that both Jews and Gentiles were saved through the grace of our Lord. Pedro fue el que declaró que los judíos y los gentiles ambos eran salvos por la gracia del Señor Jesús. Peter sent the letter. Pedro mandó la carta. And yet now, Peter is being rebuked by Paul because of his behavior. Y ahora, sin embargo, Pedro está siendo reprendido por Pablo por lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Versículo 12. Why? Verse 12. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Por qué Pablo lo reprendió? Why? Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. For prior to the coming of some men from James, he used to eat with the Gentiles, but when they came, he began to withdraw and separate himself, fearing those from the circumcision. Qué interesante, ¿verdad? Ahí vemos otra vez a Jacobo. There we see again James. We may think, what is the big deal? Quizás nosotros vamos a pensar, ¿cuál es el problema? Comía con ellos y ahora no. We could say, he's just eating with them and now he doesn't want to. What's the big deal? Peter used to eat with the Gentiles, which is very nice. Pedro comía con los gentiles, que es bien bonito. Pero cuando llegaron sus amigos de Jacobo, dejó de hacerlos. But when some of his friends came from James, he stopped doing it. Listen, James was the leader in the church in Jerusalem. Santiago, Jacobo, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Most believers there were Jews, and some of them were still holding to the traditions of Moses. La mayor parte de los de la iglesia en Jerusalén eran judíos y todavía se aferraban a las tradiciones del viejo pacto. When they arrived, Peter got worried about what they would think or say, and if they saw him eating with them, and he just feared and just stopped doing it. Pedro, al ver que ellos llegaron, por miedo a lo que iban a pensar o lo que iban a decir, dejó de comer con ellos. Se separó de ellos. We could already sense how ugly this was. Podemos ya ver lo feo de la actitud de Pedro. This is ugly. Piensa en esto. Think about this. James himself spoke about this problem. Santiago y los que venían de Santiago específicamente dijo algo y habló algo acerca de lo que Pedro estaba haciendo. Santiago capítulo 2:1 dice lo siguiente: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con una actitud de favoritismo. My brothers and sisters, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude
of personal favoritism. You know what Peter was doing there, right? ¿Sabe lo que Pedro estaba haciendo? Ahora que llegaron los míos, pues me voy con ellos. What Peter is doing here is, now that mine are here, those who are like me are here, I'm going to just hang out with them. El versículo 9 y 10 del libro de Santiago dice también, verses 9 and 10. Mira lo que dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecados y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Y esto va a ser relevante para lo que vamos a seguir estudiando. And this is going to be relevant to what we'll continue to study. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. And look at this text and remember this, because this is going to continue going, this is going to show up going forward. For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of it all. Vaya y trate de ganarse el cielo guardando todo el Viejo Testamento y se pierde. Go and try to earn heaven, earn eternal life by keeping the Old Testament. And you're going to be lost. Because if you violate one, you're guilty of violating the entire thing. Porque si usted viola uno, es culpable de violarlos todos. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús. Esa es la otra opción. Oh, precious is the flow that washes me clean, white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. You either enter on your merit or his merit. Tú entras con tu mérito o el mérito de él. Peter was contradicting the message he preached with his behavior. Pedro estaba contradiciendo el mensaje que predicaba con su comportamiento. On one hand, he believed that all men, Jews and Gentiles, were saved through the grace of our Lord. En una mano, en una parte, él creía que los judíos y los gentiles ambos eran salvos por la gracia del Señor. But his actions gave the impression that the Gentile believers were inferior in their faith. Pero sus acciones daban la impresión de que los creyentes gentiles eran menos que los judíos en su fe. He was avoiding them to not upset the Jewish believers. Él estaba tratando de evitar a los gentiles para no alarmar a los creyentes judíos. Before they arrive, Peter was eating with them, showing that he understood that faith in Christ, not Jewish laws, defined the gospel, defined God's people. Antes de que ellos llegaran, Pedro comía con ellos libremente, demostrando que entendía que la fe en Cristo y no las leyes judías, las tradiciones judías, definían el pueblo de Dios. But when he withdrew out of fear, his actions communicated something different. Pero cuando Pedro dejó de comer con ellos, cuando se alejó de ellos, comunicaba algo diferente. That Gentiles believers were spiritually unclean or incomplete unless they lived like Jews. Que los creyentes gentiles eran inmundos espiritualmente hablando o incompletos a menos que ellos se volvieran igual que los judíos. Think about that for 1 minute. Piensen esto un momento. Did you remember what God had to do to show Peter in order to understand that Gentiles were not unclean?
¿Usted se acuerda lo que Dios tuvo que hacer con Pedro para que Pedro pudiese entender que los gentiles no eran impuros? Le dio una revelación. God gave him a revelation, remember? ¿Usted se acuerda de Cornelio, right? You remember Cornelius? Cornelio era gentil y Dios estaba trabajando en su corazón. Cornelius was a Gentile and God was working in his heart. Y Dios quería que Pedro fuera a predicarle. And God wanted Peter to go. Pero Pedro todavía no entendía que Dios también extendía el evangelio a los gentiles de la misma manera que a los judíos. But Peter still did not understand that God extended and offered the gospel to the Gentiles in the same way that he offered to the Jews. And he gave him a vision. Y le dio una visión que bajaba una malla del cielo llena de todo tipo de animales que yo estoy seguro que si usted es como yo diría, yuck. God showed him a net coming down from heaven with a bunch of animals that if you saw them and you're like me, you would say, ugh, no way. Y fue exactamente lo que Pedro hizo. Dios le dijo, mata y come. That's what God told him, kill and eat. And Peter was like, I'm paraphrasing here, estoy parafraseando aquí. Pedro dijo, no way. I have never touched any of those things. Y Pedro le dijo, de ninguna manera, yo nunca en mi vida he tocado uno de esos. ¿Y sabe lo que Dios le dice? No llames inmundo lo que yo he limpiado. God tells him, don't call unclean what I have cleansed. Y el mensaje era claro. No desprecie a los gentiles, porque yo los he limpiado. And the message was clear. Don't reject the Gentiles, for I have cleansed them. And what is Peter doing now? ¿Qué está haciendo Pedro ahora? Rechazándolos. Su comportamiento decía, los gentiles son una menor clase que los judíos. His behavior was saying that the Gentiles were a lower class of believers than the Jews. We're out of time. Don't worry, I'll get back to this. Se me acabó el tiempo. But if anything you take from this, si algo se lleva de esto, es que tengan cuidado con su comportamiento. Be careful with how you behave. Porque usted puede predicar de una de sus labios una cosa y su comportamiento dice otra. Because you could preach from your lips one thing, but your behavior may say something else. Esto es algo triste. This is something sad. Because muchas veces yo he ido a personas que son incrédulas decir, la gente cristiana, los creyentes son más hipócritas que los del mundo. Because I've heard many unbelievers say, people who are Christians are greater hypocrites than those in the world. And how are you going to convince anybody if your behavior doesn't match what you preach? ¿Y cómo tú vas a convencer a alguien si el evangelio que tú predicas no machea la forma en que tú vives? Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us. We'll continue the next time I have the opportunity to preach. Don't worry, I'll remind you again. No se preocupe, yo les recuerdo, nos quedamos la próxima vez. Vamos a orar. Let us pray. Lord, again we come to you with grateful hearts. Dios, una vez más venimos delante de ti con corazones agradecidos. Dándote gracias porque tu palabra cuando nos corrige también es un acto de tu misericordia y no simplemente de juicio. Lord, we want to thank you because sometimes when your word corrects us, it's not an act of judgment, but an act of your mercy and kindness. Through your word, through your teaching, Lord, you call us to behave in a manner that not only honors what we claim to believe, but honors your name
Señor, te damos gracias porque tu palabra nos corrige, Señor, para llevarnos no solamente a vivir una forma constante con lo que predicamos, sino una forma que trae honor a tu nombre. Señor, ayúdanos a tener conciencia, a tener en mente de que la forma en que nosotros actuamos ante los ojos de los demás puede no solamente llevarnos a pecar, sino llevarlos a ellos también a pecar y a deshonrar tu nombre. Lord, give us the conscience, the understanding, Lord, that sometimes the way that we behave not only causes us to sin, may lead others to sin and bring dishonor to your name and to your message. Lord, we want to behave in a manner that brings honor to you, that when people see us, they say, that's a Christian. Queremos vivir de una manera que cuando el mundo nos vea, la gente pueda decir, ese es un verdadero cristiano. Su comportamiento es constante con lo que predica. His behavior is consistent with what he preaches. Ayúdanos, Señor, a comunicar que el evangelio tuyo nos salva por tu gracia y nos transforma, Señor, para vivir de una manera que te place a ti. Lord, help us to understand that the gospel is a gospel that call us to salvation through your grace and that lead us, Lord, to live in a manner that brings honor to you. That though we are not saved by our behavior, by our observance of the law, yet what we do will give testimony, Lord, of the gospel that we preach. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque no somos salvos por obedecer la ley y por nuestro comportamiento, sí nuestro comportamiento va a dar testimonio de que si es verdadero lo que creemos o no. Si el evangelio es una verdad en nuestra vida. If the gospel truly is real in our lives. Lord, as we depart this place, we also do it with the petition, Lord, that you continue to speak to us. Dios, como siempre lo hacemos cuando vamos a salir de este lugar, te pedimos que tú nos lleves, Señor, con el entendimiento de lo que hemos aprendido y lo que espera de nosotros. Que tu palabra siga hablando a nuestra mente y nuestro corazón, that your word may continue to speak to us in our minds and our hearts. That you lead us with safety, Lord. Que tú nos lleves con seguridad, Señor, y que nosotros podamos vivir una vida agradable a ti, que da testimonio del verdadero evangelio, and that we may live a life, Lord, that gives testimony of the gospel that you called us through. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Y la iglesia de Cristo dice, hermanos, que el Señor les bendiga.